Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y hoy podríamos hablar acerca de la sabiduría al poner en práctica el Sermón del Monte. Él comienza con unas palabras que yo creo que son claves y tú y yo tendríamos que pensar en ellas, ¿cierto? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, no está hablando solamente de escuchar, sino que está hablando un poquito más allá. Oír las palabras con atención es entender el propósito que él tiene a través de su palabra. Por eso en este mismo Mateo, en el capítulo 13, en el verso 9, cuando está hablando acerca de las parábolas del reino, él está diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es más, en Lucas va un poco más allá, en Marcos, perdón, porque en Marcos ya lo que el Señor está diciendo es, mirad lo que oís. Y en Lucas 18 también nos va a hablar, pero no va a decir mirad lo que oís, sino que va a decir mirad cómo oís. El que tiene oídos para oír, pero está hablando del oído espiritual, que abra esos oídos espirituales. Miremos cómo estamos escuchando y, miremos lo que escuchamos y miremos cómo estamos escuchando. Son las expresiones que Jesús al ir a esta parte final del Sermón del Monte nos está hablando. Recuerda que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es por oír la palabra de Dios. Muchas veces hemos escuchado que dicen, ay sí, la fe viene por el oír la palabra de Dios. No. La fe viene por el oír, el despertar a la palabra. Realmente a veces nosotros no oímos la palabra con esto, sino con este. Porque la leemos, la profundizamos en nuestra alma. Entonces no está mal que digamos mirad lo que oís o que el Señor nos haya referido ese mirad lo que oís. Entonces, lo importante que nos está dando en este momento es poner atención a la palabra del Señor. Muchos escuchan. Sucede como cuando estamos con los niños, ¿cierto? Julano, no le estoy hablando. No. Aún nosotros, a veces cuando nos concentramos en el estudio, aquí en el computador, cuando nos concentramos viendo algún programa o alguna cosa y alguien nos habla y nosotros, Julano, no hay atención. Aunque estamos ahí, no estamos ahí. Y a veces la gente habla, ay, imagínate, qué tal, y al rato, oye, Julana, sí, yo estaba pendiente era de, escuchaba, mas no oía. Y él nos está hablando acerca de eso. Muchos pueden venir, muchos pueden abrir, aparentemente estar ahí, cuando estamos sentados escuchando algo, estamos en la iglesia escuchando algo, la gente puede estar ahí, pero a lo mejor están pensando en los frijoles que dejaron en la casa montados, en los problemas, en las dificultades, en cómo solucionarlas cuando llega a la casa. Entonces no hay una atención y el oído espiritual va más allá, porque es una interacción entre la relación con Dios, mi vida espiritual y lo que nosotros hacemos. Muchos humanistas se burlan de esto porque no les interesa la moralidad de las sagradas escrituras y todo lo convierten en libertinaje. No tienen un concepto claro de lo que las sagradas escrituras están enseñando.
Mateo, en el capítulo 13, va a hablarnos en la parábola del sembrador acerca de 4 personas o tipos de personas que están oyendo, pero realmente no ponen atención a lo que las Sagradas Escrituras les está enseñando. ¿Se acuerdan? Que dice que él está hablando en la interpretación de las parábolas y habla de que la semilla cayó, la semilla de la palabra de Dios, en 4 terrenos que no estaban, solamente había uno propio. De resto eran terrenos pedregosos, terrenos entre espinos, y empieza a hablar acerca de cada área. Personas muy ocupadas, personas con un corazón endurecido, y va a empezar a hablar de ese tipo de terreno. Gente que se emociona mucho con la palabra, pero al ir caminando y venir la prueba, ellos mismos bajan la guardia y se enfrían. Muy bien, entonces la necesidad de escuchar, mirad lo que oís. Ahora, dice, no solamente en este sentido, sino que dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Y no solamente dice las hace en qué sentido, lo dice las hace y las pone en práctica. Todo el que escucha la escritura y la pone en práctica, entonces ya dice que Dios le comparará con un hombre prudente. Vamos hasta allí. ¿Cómo es que las ponemos en práctica, cierto? La palabra de Cristo es especial. Muchos estuvieron al lado de él y escucharon, pero no solo oír. Tenemos que poner en práctica estas palabras. Hay gente que está contenta con escuchar y escuchan solo la palabra. Es peligroso, porque escuchar la palabra y no ponerla en práctica afectará nuestra relación con cualquiera, nuestra relación con Dios, etcétera y etcétera. La bendición que yo escucho al escuchar y leer la palabra va más allá de tener conocimiento de lo que el Señor está hablando, porque no es solamente estar contentos. De hecho, hay muchos lugares donde uno podría estar contento. Si vamos a la iglesia y cantamos, estamos contentos con la alabanza, y dependiendo del tipo de alabanza, pues nos contentamos. En un concierto común podemos sentirnos contentos, pero no solamente es en eso, sino cuando la palabra penetra en nuestros corazones. Es más, si la palabra es una palabra de exhortación, es bella. Si la palabra es una palabra de consuelo, es bella. Si salimos contentos y hasta motivados por escuchar la palabra, es bella. Entonces no es solo oír, sino cuando la palabra penetra en nosotros, es algo más, porque ese es poner en práctica las palabras. En el caso del Señor Jesucristo, uno va a ver que la gente se admiraba escuchando la palabra, se admiraban de la doctrina que tenía el Señor Jesucristo. Es más, dice que hablaba con una autoridad mayor que la de los escribas y fariseos, porque él hablaba y en su propia vida lo practicaba. Y no hay nada mejor que escuchar a alguien que nos hable, y no solamente que nos hable, sino que pone en práctica los principios de la palabra de Dios. Mire que Jesús, cuando hablaba, no decía, oh, así hablaba el rabino Gilel o el rabino Chamay. No, él siempre estaba hablando acerca de la palabra del Señor. Y no, mira que dice, pero yo os digo, y está utilizando una palabra que es ecleso, que significa admirable. Ek, fuera de, y pleso, golpear. Significa que nosotros entonces, cuando escuchamos, quedamos atónicos con la palabra, pero fuera de eso, la palabra golpea nuestro corazón y hace el propósito, que es movernos a nosotros. No sé si tú has estado en algún momento en una terapia de choque. Y es algo tremendo. O cuando alguna persona, por ejemplo, alguien está exhausto porque tuvo un familiar que murió, una crisis, y está en crisis. Y llega alguien que sabe hacerlo. Y para ubicar a esta persona, o le pega un grito grande, ¡Ué! O fuera de hacer eso, un golpe.
la persona aterriza, puede servir. En algún momento en centros de rehabilitación me pasó que el muchacho, en medio de la ira, pero era una ira tremenda, coge un cuchillo de la cocina en un descuido y sale detrás del otro, y yo estaba en la mitad. Bueno, el uno subió las escalas a un segundo piso y yo quedé en la mitad del recorrido de las escalas. Y le dije, ¿qué pasa? No, 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 lo voy a matar. Y yo mismo dije, Dios mío, donde este mate al otro, no solamente se mete en problema a él, sino que nos mete en problemas a todos nosotros. Y yo le dije, no, 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 ¿cómo se te ocurre? Y él estaba tan cegado en su ira, que intentó subir, y en el momento que él intenta subir, entonces ya yo tomo cartas en el asunto y inmediatamente le doy un golpe y lo siento. Y cuando él se sienta con el golpe, me mira y me decía, pastor, ¿usted me golpeó? Y yo, claro. ¿Usted me golpeó? Sí. Ay, ¿por qué me golpeó? Porque ibas a matar a otro. Y dijo, ay, ¿verdad? ¿Cierto? Ay, yo lo iba a matar. Y yo, pues claro, imagínate, donde mates a otro, ¿qué pasará contigo? En una cárcel pagando 40, 50 años la muerte de otro. Ay, lo que uno hace con rabia. Fue un momento donde detente, detente, pan. Ya se detuvo. La palabra hace ese efecto, nos golpea, pero el efecto de la palabra golpear es que nos golpea para nosotros poder entender. Entonces, esa es la palabra. Entonces, cuando la palabra llega así, de esa manera a nosotros, dice que cuando nosotros de esa manera la escuchamos y la ponemos en práctica, porque está hablando acerca de los resultados de escuchar de esa manera la palabra, y no solamente escuchar de esa manera la palabra, sino lograr poner en práctica esas palabras que el Señor nos ha enseñado. ¿Cuáles son las palabras? Las palabras de Jesús a través de la palabra, pero también recuerde que estamos hablando de todo este sermón del monte en el contexto de lo que el Señor está enseñándonos en este momento. Entonces él enseña que es el hombre prudente, ¿cierto?, el que hace estas cosas. Y dice, ¿a qué pues le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca? Muy bien. En Job, en el capítulo 32:9, dice Job, no siempre los sabios, los grandes, son sabios. Y es algo que hay que entender, ¿cierto? Ahora, hay gente que es vieja, que tiene ya canas en su cabeza, pero el hecho de que han transitado por la vida no les hace sabios. El hecho de que alguien tenga conocimientos psicológicos, que tenga conocimientos humanistas, que tenga conocimientos hasta históricos, que tenga conocimientos en alguna materia, cualquiera que sea, no significa que la persona sea sabia. Posiblemente cuantos aconsejan cosas tan bonitas en la vida y tienen sus hogares destruidos. No ha podido tener una relación matrimonial. Pero los vemos nosotros que actúan como sabios, pero no son sabios. ¿Por qué? Aquí el Señor enseña y dice de edificar una casa siempre. El hombre sabio edifica una casa. En otros contextos vamos a mirar que la edificación de la casa no solamente es edificar paredes, sino que es edificar un hogar, ¿cierto? Cualquiera no edifica un hogar, tiene que ser sabio para poderlo hacer, ¿cierto? Bueno, en el mundo hemos visto mucha sabiduría, en el campo científico, en el médico, en el matemático, y muchos de ellos ni siquiera pudieron edificar un hogar. Tenían conocimientos de ciencia, pero no pudieron. Sus vidas en el Señor tampoco las pudieron edificar. ¿Por qué? Porque es que la verdadera sabiduría va más allá de lo que nosotros podríamos ver, ¿cierto? En 1 Corintios 1:21, Pablo nos va a hablar. ¿Se acuerda que hablábamos que lo necio y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios? Pero hay un versículo dentro de este 1 Corintios capítulo 1 que lo deja uno muy, muy impresionado cuando uno encuentra
el verdadero significado de lo que dice ahí. Es el capítulo 1, versículo 21, que dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura del evangelio. Aquí la palabra está mostrando que el mundo no conoce a Dios a través de la sabiduría del mundo. Por eso, yo no sé, a veces uno encuentra personas que por su formación, por sus grados, sus títulos, uno creerá que son personas con formación que enriquecen su vida y su alma, y termina uno dándose cuenta que lo único que ha enriquecido la formación que tienen es un conocimiento, pero en su comportamiento parecen niños, en todo el sentido de la palabra, niños en su forma de pensar, y en lo espiritual pues imagínate, no hay un avance. Romanos, en el capítulo 1, hablando del hombre, que el hombre al no tener en cuenta a Dios, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, pero al no tener en cuenta a Dios, entonces las Sagradas Escrituras enseña que, profesando ser sabios, se hicieron necios. Bueno, y terminan en unas aberraciones, porque dice la Biblia que cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Muy bien. Entonces mucha gente no va a ser sabia, va a tener conocimientos humanos, pero la verdadera sabiduría comienza con el temor a Dios. El principio, dice las Sagradas Escrituras, de la sabiduría es el temor a Jehová. Muy bien. Y en Mateo 7:24 habla acerca de los insensatos y lo relaciona con los insensatos que estamos viendo en este texto. Qué importante entonces que entendamos que la sabiduría comienza en una vida, ¿con qué? Con el temor a Jehová. Si una persona no es temerosa de Dios, es difícil que esa persona sea sabia. Que tenga conocimientos humanos, sí, pero como les decía ahora, pueden tener conocimientos humanos, pero en la práctica puede ser una persona que lastimosamente tiene destruida su vida espiritual, emocional, sus relaciones maritales o en las relaciones como familia, porque a pesar del conocimiento no tienen a Dios. Y esto es lo que Jesús nos está enseñando acá. Ahora, hablar de sabiduría verdadera, pues vamos a encontrar mucho de la sabiduría verdadera en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, dice que el texto que les decía, ¿cierto? Lo voy a leer en otra versión para que suene diferente, pero es lo mismo, lo vas a entender. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Recuerda que Jesús está hablando que Dios comparará al que oye, pero no es el sentido de escuchar y de oír y ya, sino de escuchar, de oír, y que eso que Dios oye de la palabra de Dios tome forma en su corazón, transforme su vida y el entorno que vive la persona que está escuchando. La segunda cosa que vemos acá es Proverbios capítulo 9, verso 8 y 9, que dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. O sea, si usted corrige a una persona necia, si usted le enseña principios de vida a una persona necia, no los va a recibir. Si usted le va a predicar la palabra a una persona que no tiene ni temor de Dios, esa persona lo primero que va a hacer es que se va a volver en contra de usted. En cualquier forma, si usted habla de temas como temas de la santidad de Dios, esa persona va a decir: ahora se cree usted más sabio, ahora se cree más inteligente. Entonces, son cosas que ocurren dentro del caminar que nosotros encontramos. Bien, entonces está hablando acerca de la necesidad de corregir al sabio, y al escarnecedor pues mejor no corregirlo, porque lo único que va a hablar es eso. El sermón del monte son palabras de corrección. O sea, que si una persona de aquella nos escucha hablando del sermón del monte, ay, Dios mío bendito. Ahora, otra cosa que nos encontramos en la Sagrada Escritura, la podemos encontrar también ahí en el mismo libro de Proverbios, en ese mismo capítulo 9,
pero ya va a ser en el verso 9, que dice, da al sabio y serás más sabio, enseña al justo y aumentarás su saber. Muy relacionada con la otra. Reprender al necio, me lo gano como enemigo. Le doy al sabio, el sabio será más sabio, y si lo doy al justo, el justo conocerá más, y claro, sus actuaciones, me imagino, me imagino no, la escritura nos muestra que van a ser mucho más grandes. El Pablo desde 2 de Timoteo 3:15 habla de la sabiduría a Timoteo, o la sabiduría de Timoteo, porque le está escribiendo ese principio de sabiduría en Timoteo. Muchos vemos a Timoteo como un buen discípulo de Pablo y lo vemos como un alumno, entre comillas, precoz, pero no crea que eso vino gratis. Pablo le dice, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Ese es un hombre sabio, conocía las Escrituras. Él por allá menciona que se fue su madre y su abuela Loida la que le enseñaron los principios de la palabra de Dios a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces Pablo le dice que escudriñe las Escrituras, las cuales lo pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son los sabios? A la luz de las Sagradas Escrituras, ya hemos visto que son los que tienen temor de Dios, los que se acercan a ella misma, a las Sagradas Escrituras, de una manera vehemente, pero también, si vemos Mateo capítulo 25, son 13 versículos, pero vamos a mirar algunos aspectos de ellos. Cuando habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Entonces dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que salieron de noche. Recuerden que ellos en sus matrimonios salían a recibirse y salían al encuentro. Entonces dice que las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo, a encontrar al esposo, ¿cierto? Y habla acerca de la insensatez de 5 y la sensatez de 5. ¿Por qué? Porque unas se prepararon la lámpara, la llenaron de aceite, pero va a notar que las otras no. Y en el momento necesario, al tardarse el novio, pues se apagó la lámpara de unas y de las insensatas, y lastimosamente no pudieron encontrarse con el esposo. Las prudentes estaban atentas. Entonces miren la diferencia tan grande que vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras cuando vemos la conducta de una persona sabia y de una persona necia. Siempre vamos a encontrar necios en el camino de la salvación. Siempre vamos a encontrar necios en el camino que nosotros recorremos. Santiago 3:13 nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, el sabio no es el que lo tiene solo el conocimiento. El sabio es el que en su actitud está mostrando que los principios que ha aprendido le han transformado. Y es algo especial. No solamente es el fruto de lo que está diciendo Santiago 3:13, sino que es el fruto de lo que Jesús está diciendo en este verso 24 de Mateo, ¿cierto? Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Nosotros tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios para recibir su palabra. Si no lo hacemos, entonces qué difícil es. A mí me parece que Santiago 3, nosotros solo leímos el versículo 13, puede ser una exposición de Santiago al entender el sermón del monte, y lo vamos a ver ya mismo. Siempre lo que se escribió, ustedes hemos notado, y estos días hemos ido a textos y contextos en donde el Señor enseñaba cosas y vemos que los apóstoles enviando las cartas, exactamente la misma enseñanza de Jesús a los apóstoles en el tiempo que anduvieron con Jesús en la tierra, son las que los apóstoles van a utilizar con estos otros, con sus discípulos, con las iglesias a las que el Señor les envía que remita. Entonces, por ejemplo, en este Santiago, en el capítulo 3, verso 13 al 18, mire cómo dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis con la verdad. O sea, ¿qué sabiduría hay cuando yo sé cómo hacer las cosas, pero no las logro hacer de esa manera? Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La palabra es muy, muy clara, también es fuerte, también es contundente al hablarnos acerca de esta posición. Si notas que la posición de ser sabios, que el Señor está hablando en Mateo, aquí se está observando de una manera clara, y es algo que nosotros tendríamos que tener muy, muy conscientes para poder seguir los caminos que el Señor nos está hablando. Recuerda las bienaventuranzas: bienaventurados los de limpio corazón, porque, y bienaventurados los pacificadores, etcétera, porque está hablando acerca de esta área, ¿cierto? En ese mismo capítulo 3 vamos a observar en el verso 16 que dice: donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Se está hablándonos de que hay falta de sabiduría, falta de conocimiento de Dios, falta de que la Sagrada Escritura de una u otra manera controle, si lo vemos de esta manera, nuestras vidas. Muy bien, es algo tremendo. Entonces, ¿quiénes son los sabios? Los que siguen la sabiduría, y esa sabiduría, recuerde que no es terrenal, no es humana, porque eso es diabólico, sino que es de lo alto. La sabiduría se encuentra en Dios. En la escritura nosotros vamos a mirar sabiduría, por ejemplo, en Daniel. Daniel pudo estar en un reino muy difícil, pero mire que algo sucedió en la vida de Daniel que lo hacía diferente a los demás. Era el temor de Dios, era la revelación que Dios había hecho a su vida y le había hecho un hombre sabio. La revelación de la palabra a nosotros, el entender el mensaje que aquí nos está hablando Jesús en su presentación como el Cristo, en su presentación como el Hijo de Dios, en su presentación y de él destila la sabiduría. En Proverbios habla mucho sobre la sabiduría y la personifica, y en esa personificación de la sabiduría uno termina diciendo: ¿quién es la sabiduría? Pues el mismo Cristo. Es especial cuando empezamos a mirar a través de todo el contexto de la Biblia la revelación de Dios y revelación de Él a nosotros los hombres a través de Jesús como el Mesías prometido, ¿cierto? Como el Cristo. Muy bien. Entonces estamos mirando toda esta revelación de Dios tan especial y que nos está llevando a nosotros al terreno de Él para que seamos sabios. ¿Cómo somos sabios? Ya estamos viendo a través de las Sagradas Escrituras, que es acercándonos a través de su santa palabra. En el mismo Proverbios, en el capítulo 4, versículo 10 al 13, dice: oye, hijo mío, y recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la salvación te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres no tropezarás. Aférrate ¿a qué? A la instrucción, aférrate a la palabra. No la sueltes y guárdala, porque ella es tu vida. Y recuerde que cuando hemos visto el contexto bíblico de la palabra, la Biblia se está revelando y está revelando que Jesús es esa misma palabra que ha sido revelada a nosotros. Es la verdad. Jesús es la verdad. Él mismo se presenta como
el camino, Él mismo se presenta como la verdad y Él mismo se presenta como la vida. Aquí es un consejo muy profundo y muy práctico, y entonces está enseñándonos el Sermón del Monte que si nosotros practicamos estos principios nos vamos a eliminar muchos problemas de nuestra vida, de nuestro hogar, de la iglesia, aún en la relación que Dios permite que nosotros tengamos con lo que es el mundo secular. O sea, no estoy hablando de la mundanalidad que el mundo trae como tal, sino la relación que yo tengo con quienes viven en el mundo. Cuando tengo una conducta sana, cuando tengo una conducta noble, cuando tengo una conducta digna, Dios va a glorificarse. No es fácil para estar en relación con el mundo, hablando del mundo, porque la gente se va a sentir mal con nosotros. Lo hemos notado con la familia, porque la familia es, vea, ahí llegaron dizque los santos, ahí llegaron dizque, vea, los que se creen. A nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado. En la familia de mi esposa, tiene mucha familia muy unida, pero en la familia de mi esposa, pues ellos disfrutan la vida como la disfruta el mundo, con fiestas y cosas, y a veces se pasan en sus fiestas de licor y cosas. Y yo recuerdo que en una de tantas fiestas de una de sus dos familias, son muy rumberos, llegamos, había un matrimonio, y nos dijeron que fuéramos, y nosotros dijimos, lo que pasa es que vamos a una finca, es tan lejos, y llegar allá y ustedes estar no, la fiesta, el matrimonio es a tal hora y de ahí para allá. Nosotros sabíamos que de ahí para allá era de ahí para allá. Entonces llegamos muy temprano, yo le dije, pues si quieren nos asomamos y si vemos las cosas raras. Ellos querían que estuviera un pastor allá para que diera una palabra, me invitaba a un sacerdote, invitaba a un pastor, pero que el pastor diera una palabra o algo así. Yo le dije, pues no les neguemos el derecho a esto, pero ya sabemos para dónde van. Y nosotros llegamos y mientras estuvimos ahí, pues hubo en lo que ellos pudieron medirse. Y hubo un momento donde yo ya empecé a ver que la cosa se empezó a... Y todos se miraban y eran como mirándonos como, ustedes ya se van, ustedes... Entonces le dije a mi esposa, ya es tiempo. Entonces los dos nos preparamos, Dios les bendiga, chao, ay, porque no faltó el que dijo, ¿por qué no se quedan? Y no, muchas gracias. Ustedes saben que nosotros somos de otro... nuestra conducta es diferente frente a esto. Y cuando nosotros volteamos, yo volteé el carro y por el retrovisor vimos y la fiesta, ¡uy! Ya se fueron, ¡ay! Eso gritaban y felices en su vida, y lastimosamente, pues, ¡ay! Qué pesar, no. Pero nuestra conducta ha afectado, porque a medida que el tiempo ha pasado, muchos de ellos nos han buscado. Algunos de ellos me está viendo a través de las redes, porque a veces hay familia de mi esposa de esa parte de la familia de su padre que son muy rumberos, y nos ven a través de esto, y algunos ya comenzaron en el evangelio, bueno, de varias familias de nosotros, pero de este tipo, de esta familia que a punto estuvieron ahí, se dieron cuenta de la situación y se rieron hasta conmigo hace un momento, porque, porque notan la diferencia, pero ellos saben que amamos a Dios, ellos saben que vivimos para Dios. Nuestro testimonio es valiosísimo. Hay momentos que se burlan. Ay, los rezanderos, ay, que vean todo, el lambeladrillo, no sé qué, vienen las burlas, pero en el momento de la necesidad son muchos nuestras familias que nos llaman, a ti también te debe estar pasando lo mismo, y que piden esto, te somos sabios. El Señor Jesús está hablando en este capítulo final del Sermón del Monte, que les contaba que termino el Sermón del Monte y comienzo escatología. O sea, que preparémonos para mañana, que mañana comenzaremos a hablar de escatología bíblica sin cosas raras que hoy se dan por ahí. Hablar lo que la Biblia habla frente a los eventos que la Biblia traza del porvenir, y que algunos pueden que ya empiecen a suceder, otros van a suceder, y hay gente que está diciendo ya, yo no sé si usted va a adelantar, pero no lo voy a hablar mañana, pero sí vamos a entrar en esta semana entrante en él. Que la gente están diciendo que ya la gente la están marcando, que hay una vacuna con la que marcan la gente, que no se la dejen poner. Hoy escuché algo más absurdo, que si le ponen a usted el escáner de ese de la
temperatura, esa es la marca del 666 para ver si usted sí tiene o no tiene en la frente y qué es en la frente. Habrán cosas que han de suceder, pero eso va a suceder a la luz del contexto bíblico para el tiempo que la Biblia le llama de la tribulación. Para ese tiempo la iglesia del Señor no estará. Es más, he escuchado en estos días algunos ministros predicar y hay gente aterrada y esperando que caigan truenos y centellas y que la Biblia decía cómo vi el cielo caer a Satanás y que por allá hasta que nos cae encima se me va que está gravitando y que viene directo contra la tierra y que eso va a ser la señal de Dios. Si eso ocurre y si ese es, ya nos habremos ido con el Señor. Los creyentes vivimos rico, vivimos el día a día en el Señor, para que me entiendas. Tenemos paz en el Señor, entendemos que eso va a llegar para un tiempo que no va a ser nuestro. El arrebatamiento de la iglesia está, puede ser hoy, si eso llega, llegará, pero no nos va a tocar a nosotros. Sí nos ha tocado momentos como este, que aunque son difíciles para muchas personas y están viviendo una especie de tribulacioncitas, o sea, problemas en el hogar, un infierno con sus familias, con sus cosas, porque no han sabido cultivar sus hogares. Es ahora que les toca estar encerrados. Hay padres que salen por la mañana, consiguen el sustento o las riquezas que están acumulando para sus familias y los niños están acostados, llegan por la noche, están acostados y han pasado décadas, 10, 20 años, sus hijos nunca tuvieron a sus padres nunca convivieron con sus hijos más que unas vacaciones de 3 días. Pero ahora que vino esa cuarentena, una de las cosas que como pastores nos está tocando atender a muchos de nosotros es ese infierno que esta gente está viviendo, ¿cierto? Y en ese infierno que esta gente está viviendo, muchos han expresado, lo he dicho acá, que algunos no han expresado, Dios mío, levanté enemigos en mi casa, yo no levanté a mis hijos, yo no estuve al lado de mis hijos, destruí mis hijos, destruí mi familia, dicen ellos, porque nunca estuve al lado de ellos, estuvieron siempre solos. Falta de principio. Acuerde que el principio, lo vimos al principio, pues en el inicio, para no decir tanta redundancia, que el principio de la sabiduría, en donde se hallaba, era el temor a Dios. Si usted quiere levantar una familia, por encima de usted conseguir bienes materiales, si el Señor le provee bienes, está bien, pero si usted camina con Dios y enseña a sus hijos los principios de Dios, primero que todo los hace sabios. Recuerdo hace unos años, estando en un grupo musical, viajábamos mucho, estuvimos en varias partes del país y en el exterior, y teníamos 2 compañeros. Uno de ellos estudiaba medicina en ese momento, becado en la Universidad de Antioquia, y tremendo porque allá aquel que va a estudiar medicina es día y noche. Usted sabe, esos muchachos a las 2 de la mañana se acuestan y a las 4 se levantan y para la universidad. Y este muchacho, Dios le dio tanta sabiduría, pasaba todos los semestres becado, era ministro de alabanza de la iglesia donde estábamos también, y este muchacho no faltaba los martes, los jueves, los domingos estábamos a las 7 de la mañana en la iglesia, teníamos culto en la mañana, domingos, en la tarde, domingos, y te estoy hablando de que no teníamos en la iglesia. Entonces mucha gente que estudiaba medicina le decían, ¿cómo haces para estudiar medicina? Y nosotros nos reíamos y decíamos, no, y es que no solamente estudia medicina, es becado y es uno de los mejores, pero ¿cómo haces? Y él decía, yo no sé, mis profesores me dicen que yo soy muy inteligente, yo no veo eso, yo lo único que veo es que yo amo a Dios. Y él decía, yo nunca dejo de leer la Biblia, yo nunca dejo de orar, yo nunca dejo de asistir a la iglesia. Y la inteligencia de él era la de Daniel, y la que podemos tener nosotros. La inteligencia es la misma que el Señor Jesús está hablando acá, ¿cierto? Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio. Y veíamos las palabras que estaba utilizando ahorita el Señor Jesús frente a esto. Es la bendición de Dios. ¿Quieres ser sabio? Teníamos otro. Ese otro también me asombró, porque ese muchacho hizo quinto primaria y dijo, yo no le voy a regalar la plata a los profesores. ¿Cómo así, hermano? Yo voy a validar el bachillerato.
¿Cómo hace? Ah, yo sé que en internet bajo esos móviles, a mí no me da tiempo para estar aquí en la iglesia y estar ahí estudiando. ¿Cómo así? No, 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 yo no voy a ir, yo no voy a hacer bachillerato. Y se metió y él iba a la iglesia y lo veíamos en todo en la iglesia, estaba todo el tiempo en la iglesia. ¿Cómo vas con el bachillerato? Ya lo validé. ¿Lo ganaste? Sí. ¿Y entonces qué? No, ahora te voy a estudiar es contaduría. Pues el hombre es un contador reconocido en la ciudad, un hombre de letras y números y todo, todo. Y decía, el secreto mío es la oración y la palabra. Tener a Dios presente en mi vida y personas con buen lenguaje, buen léxico, con buen conocimiento, personas que leen 3 y 4 libros a la semana. ¿Cuántos libros lees tú a la semana? Mínimo debes estar leyendo, por más que te vaya pues siendo muy mediocre uno, un libro a la semana. Si no lo haces, bueno, arranca siquiera leyendo un libro al mes. Estamos estudiando Juan, ¿cierto? Estudiándolo. Y mira que vamos en la mitad del libro de Juan, más, hemos avanzado más, y ya llevamos, con Juan que llevamos 40 lecciones, llevamos 40 días, pero no leyéndolo, estudiándolo todas las mañanas a las 11. Se puede, se puede. Estoy hablando de libros bíblicos, pero no, a eso no me refería. Lee, edifica tu vida, crece en tu vida, tú lo puedes lograr. Con la sabiduría que Dios nos da, lo logramos, muy bien. Entonces, también habla ahí de este hombre sabio y prudente, y dice que cuando vino la lluvia, vinieron los torrentes, las inundaciones, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra esa casa, ¿cierto? Entonces uno mira lo que ocurre. Y aquí está hablando que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero lastimosamente nos habla acá del insensato. Ahí está lo duro. ¿Por qué? Porque el insensato, la casa no la edificó sobre la roca. Y bueno, y la Biblia en mucho contexto bíblico muestra que cuando se utiliza este tipo de roca, muchas veces la roca es Cristo. Cuando Moisés vio a Dios a través de la roca, la Biblia misma explica que la roca era Cristo. La Biblia en muchas ocasiones presenta a Cristo como la roca y en este texto edificar la casa sobre la roca es sobre la palabra, sobre el mismo Cristo. Entonces, si ponemos en práctica nuestra vida, los principios, perdón, de la escritura en nuestra vida, vendrán pruebas difíciles. Eh, Son muchas las cosas, nosotros somos probados diariamente. Hoy hablaba con un grupo de muchachos que les he contado en estos días que hemos estado ahí cerquita y hoy encontramos una prueba una prueba general en ellos. Y en la expresión de la palabra le decíamos, ¿ustedes creen en Dios? ¿Y creen que Dios puede abrir las puertas? Y entonces Dios va a orar. Y yo iba con un compañero y el compañero dijo, pero si Dios no orara. Y yo me reía y decía, pero sé que Dios va a orar. ¿Por qué? Porque hay principios en la escritura que Dios no violenta y que Dios a través de ellos obra. Y mucho más cuando es gente que apenas se acerca a Dios. A lo mejor tú te estás acercando también a Dios. Para ti es esta palabra. Aprovechala en esta hora y serás sabio. Nosotros entonces vemos aquí una prueba, ¿cierto? Vinieron pruebas sobre estas casas y una se derrumbó, la otra quedó edificada. En el mismo Sermón del Monte nosotros podemos hablar de varias cosas, de todo el resumen, porque esto es como, esta parte final del Sermón del Monte para mí es como el resumen del Sermón del Monte. Vamos a ser probados y podríamos llamarle la prueba del carácter. Diariamente tenemos pruebas en el hogar, en este tiempo más, ¿cierto? Por las situaciones que hablaba ahora. Este hombre me decía, me sentí un extraño, levanté a mis hijos, lo único que les di fue dinero, fue la preparación, capacitación, pero ahora vivo un infierno en la casa porque no soy capaz de ir con ellos. Son unos extraños para mí y son sus hijos. Entonces, pruebas en el hogar, es factible, en el trabajo, en el estudio, algunos están estudiando a través de estos medios de comunicación. Y si a muchos de los pastores que ya medio hacíamos cositas por aquí, nos da duro, ¿cómo era a personas que tal vez no han estudiado en forma semipresencial,
en lugares que no saben enseñar esta parte semipresencial. La mayoría de colegios y escuelas están aprendiendo esto. Y estás viviendo momentos tensos, pues déjame decirte que por eso es que necesitas esta palabra, porque esta palabra llega a nuestros corazones. Le regalé una Biblia a una mujer en esta semana, en la semana pasada, y ella es profesional, tiene una función muy importante dentro del cargo que Dios le ha colocado, y le regaló una Biblia. Entonces esta mujer queda, ella dice matada pues, y empezó a leerla. Pero ella dice, pastor, qué tan raro. Yo tengo el problema que sea y yo la estoy leyendo y voy a la lectura de ese día y esa palabra me tira al piso. Y yo le decía, es que eso es la Biblia. La Biblia es la guía, es la brújula. No la tengas como un libro de adivinación, a ver, vamos a ver qué va a decir Dios. Pero si todos los días la lees, el Señor todos los días va a tener una palabra y es factible que tu necesidad, ese día, Dios trate contigo y a través de cosas buenas, porque todas no van a ser buenas, malas, de pruebas, te fue horrible, te fue muy mal, y abres la escritura y la escritura te dice que confíes en Él, que descanses, o que el Señor está tratando tu carácter. Esa es la Biblia. Entonces esas cosas van a llegar. Las pruebas también del carácter es aquello que quiere tocar con tu cimiento y donde vas a tener que entender, uno, que tienes en algunos momentos renunciar porque tu carácter está por encima de la voluntad de Dios. A veces queremos hacer lo nuestro y Dios nos dice, no, no es como usted quiere. Venga, yo le digo, si nosotros nos edificamos sobre el principio de la Biblia, de los principios de la fe, va a ser tan fuerte que cuando venga eso nos vamos a cimentar más en la fe. Pero si la edificas a medias, como dice ahí, sobre la roca, es sobre la arena, que no son los fundamentos de las Sagradas Escrituras, entonces ahí es donde uno ve profesionales que se suicidan, personas que no superan en la vida. Veía por ahí en redes sociales hasta las personas que son de influencia en el país, cantantes, influencers, yo no sé qué gente que están en tantas partes, en unos hogares destruidos, divorciándose. Yo no sé si es que ya también por este medio les están divorciando, ¿qué? Pero qué locura la que está ocurriendo en el mundo a raíz de eso, gente en unas crisis muy grandes. Es primero, carácter probado, ya tenemos que ir cerrando. Segundo, también es probado todo lo que nosotros recibimos de afuera. La Biblia habla de la Biblia y la describe como la luz, pero también la describe como la sal. El fundamento nunca perderá ese sazón. ¿Usted se imagina sal sin sabor? ¿Qué sucede con la sal cuando pierde su sabor? Pues no sirve para nada. La sal debe tener ese sazoncito, ese saborcito para que nuestros alimentos queden condimentados. Esa sal, esa es la influencia de la palabra en nuestras vidas, que a pesar de que hay sinsabores, hay momentos en el Señor especiales. La otra sería la prueba de nuestras relaciones con otras personas, y eso lo vimos por allá con el Mateo 5, 21 al 18, al 48, porque es dejar que Dios deje transformar. Nosotros al Señor llegamos con muchas dificultades. ¿Te acuerdas? A lo mejor algunos de los que están escuchando son hermanos de la fe. ¿Cómo llegaste al Señor? ¿Cuáles eran las cosas con las que luchabas al comienzo? Piensa en ellas. ¿Cómo estás con eso? Y dices, ay, pastor, ¿verdad? Esas iras que me daban a mí, ya no. Resultaba la palabra. Esa boca que yo tenía, pastor, tan horrible, todo era una maldición y si me machucaba un dedo era una vulgaridad. ¿Y qué ha pasado? No sé. Se te diciendo, a veces uno ni piensa en eso, solo cuando está en un momento de estos dice, ay, yo sí he cambiado. Mira cuánto el Señor te ha cambiado. No te voy a decir, mira cuánto has cambiado, porque no depende de ti, de mí. De mí el deseo de hacer, el escucharla y dejar que ella opere en mi vida. Pero es más la gracia de Dios que lo que tú puedas hacer. Muy bien. Otra de las cosas que yo veo en todo el Sermón del Monte en cuanto a las pruebas que estoy viendo cuando la casa es golpeada, es la prueba de la confianza. Porque muchas veces, para crecer en fe,
Necesitamos no ver. Y es muy fácil no decir, ah, no, qué tan bueno, ay, Moisés, claro, el Dios le abrió el mar. ¿Qué tal que tú estuvieras como José, como Moisés, frente a un mar? Abrir ese mar es duro. Imagínese que se le abra el mar a uno para pasar con una muchedumbre. Yo le voy a decir una cosa, usted hoy está pasando por el mar. Tiene o pasando no, está enfrente de un mar. Tal vez no ha escuchado, no nos ha estado escuchando todos estos días y hoy te dio por sintonizar, por mirar, me decían que esto también es televisión porque es ver algo que está en una pantalla, pero a lo mejor hoy es primera vez que lo haces o apenas estás hace poco mirando y al escuchar de eso dice, uy, oiga, abrí y qué casualidad, este Señor me está hablando lo que yo estoy viviendo. No es casualidad. Dios te trajo en este momento porque tu vida en este momento necesita que te dé a través de la palabra la fe, porque a lo mejor hoy estás experimentando, ves un gran mar frente a ti, debes pasar al otro lado y sabes que no puedes. Es honesto, ¿cierto? Hay cosas que nosotros no podemos hacer, no lo puedes hacer, no puedes superar la ansiedad, los deseos, no puedes superar las ansiedades, no puedes superar el vicio, no puedes superar la falta de control, no puedes superar el deseo de salir gritando y corriendo y no puedes superar muchas cosas. La situación económica, tal vez sientes que se va desplomando tu labor, tu trabajo, tu negocio. Cosas están difíciles en tu vida. Qué bueno que te sintonizaste con nosotros a través de este live, porque esta noche esta palabra es para ti. Y yo te voy a hacer una última invitación. ¿Por qué no hay donde estás? Le dices al Señor, Señor, yo coloco en esta hora mi vida. Necesito de ti. ¿Será que lo puedes hacer? Tal vez me dicen, no tengo muchas palabras. Quisieras que yo te ayude con esas palabras, pero colócalas en ti, porque deben salir de ti, de tu corazón, para que el Señor pueda auxiliarte en este momento. Dile al Señor, Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú eres un Dios grande. Dile al Señor que tome control de tu vida, Señor. Esta área, tú sabes cuál es, se ha salido de las manos, Señor. Dile al Señor, yo te ruego que tú tengas misericordia en esta hora. Aquí está mi vida, Señor. No habrán muchas palabras, pero con pocas palabras te quiero decir, toma esta vida mía y haz conmigo como tú quieras. Padre, yo te doy gracias por la vida de quienes están en este momento, tanto hermanos en la fe como personas que tal vez nos ven hoy. Toma el control de las necesidades que hoy están viviendo. Gracias porque ese mar, Señor, se va a abrir, porque tú tienes todo poder. Y creo que se va a abrir, Señor, porque no creo en las casualidades, sino creo en que tú tienes el control. Y que en esta hora, Señor, tomas el control, Señor. Colócale al Señor tu situación. Dile, yo sí, Señor, te la coloco. Y yo te ruego, Señor, que lo hagas. En el nombre de Jesús. Gracias.